Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayendo un mensaje, una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Espero, como te digo siempre, que realmente estés buscando de Dios. Espero que estés orando, velando, ayunando, ahondando en la verdad de Dios para conocerlo cada día más, entendiendo y comprendiendo a la luz de la palabra y mirando hacia afuera de que el tiempo en que el Señor vuelve por su iglesia santa es muy parecido, según la palabra de Dios, al que estamos viviendo hoy. Así que no es un tiempo de perder el tiempo, sino que es un tiempo de aprovecharlo al máximo para poder adquirir el carácter de Jesús, para poder santificar nuestras vidas, para poder abrazar la vida eterna. Hoy estamos a tiempo. Buscad de Dios porque hoy lo podés hallar. El tiempo en el que vivimos hoy habla que Cristo viene muy pronto. No te arriesgues, búscalo, hoy lo podés hallar. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy especial, un tema que realmente es necesario comprenderlo como iglesia. Hoy vamos a ver la armadura de Dios, ¿sí? Así que te invito a abrir la palabra de Dios en Efesios 6, verso 10, Efesios capítulo 6, verso 10. Bueno, y vamos a ahondar en esta realidad bíblica, en esta verdad bíblica sobre la armadura espiritual del cristiano, ¿sí? Y como bien dije, es una armadura espiritual y no una armadura física, que creo que lo entendemos, pero me tomo el tiempo también de observarlo, ¿sí? Esta no es una armadura física que se pone, ¿sí? El casco del que habla acá, o el yelmo del que habla acá, no es uno físico, sino que es espiritual, ¿sí? La coraza no es física, no es una coraza física, no es que si vos te metés la Biblia así, ya estás cubierto con la coraza, no, no, no. Esto es espiritual, espiritual. Entonces, partiendo de esta gran verdad de que es espiritual, vamos a estudiar de qué se trata cada una de estas piezas de esta armadura a la que Dios nos llama que tenemos que estar revestidos completamente para poder estar parados, ceñidos, firmes, como hombres y mujeres que estamos cubiertos, firmes y fuertes para hacer frente a las acechanzas del maligno. Amén. Efesios 6, verso 10, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Primer punto que aclara que es espiritual esta armadura, ¿sí? Versículos más adelante va a hablar sobre la armadura, pero este es la introducción, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Porque no tenemos, y acá, este versículo, el 12, es muy importante comprenderlo para entender de que acá no hay una espada que vos la sacás, la desenvainás y en el nombre de Jesús y cortás demonios, no, 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 no. Y me pongo el escudo y ahora me pegan las flechas y caigo, pero me levanto porque no me hirieron. No, eso es mística, ¿sí? Eso es mística. Eso no es espiritual. Eso no es la verdad espiritual de la que nosotros tenemos que estar conscientes al 100%. Eso es mística. Nosotros tenemos que comprender realmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿sí? Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es nada físico contra lo que luchamos. O sea que si no es físico, hay dos principios que tenés que entender. No lo ves ni lo tocas. No se puede ver ni se puede tocar. No es contra carne ni sangre. Vos tocas la carne y la sangre, ¿sí? Ves la carne y la sangre, no lo que no se ve ni se palpa, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea que está hablando de seres poderosos, pero espirituales, no visibles ni tangibles, no se pueden tocar, no se palpan, ¿sí? Se percibe, se siente, pero no se toca ni se ve. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Por tanto,
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Recuerden que en Efesios 5:14 dice de que los días que estamos viviendo hoy no son buenos, sino que son malos, ¿sí? Del 14 al 17 encontramos toda la enseñanza sobre que tenemos que estar alertas, porque el tiempo en el que se vive es malo, ¿sí? Como dice acá, para que podáis resistir en el día malo, o sea, hoy. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, verso 16, muy importante, tomad el escudo de la fe, y no nombra ninguna otra pieza de la armadura espiritual más que esta, para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Es esta pieza la que es necesaria para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, o sea, en esto, para que se haga real en nuestra vida, ¿sí? Con toda perseverancia, o sea que está hablando de diligencia en la oración y en velar, ¿sí? En oración, en búsqueda, en conocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Perseverando, o sea que habla de una actitud del alma, una actitud en el espíritu, perseverar en todos los aspectos de nuestra vida, el alma por todos los aspectos de nuestra vida, hasta lograr convertir nuestro ser en ese carácter al que hemos llamados a convertirnos, que es el carácter de Jesús, ¿sí? Y en esa búsqueda continua, en súplica, no solo por nosotros, sino por todos los hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno. Vamos a 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4 para poder comprender un poco mejor, porque acá lo que leímos recién, ¿sí? Para comprender un poco mejor de qué se trata esta armadura, porque acá en el verso 12 leímos recién que no nos enfrentamos contra nada físico, ni contra sangre, ni contra carne, sino contra seres poderosos en lo espiritual, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios 10 para ver de qué se trata nuestra batalla, ¿sí? Versículo 4. Escuchen esto, ¿eh? Estamos hablando de la armadura. Ahora, la armadura, yo quiero que entiendan algo. La armadura, en la época antigua, ¿sí? Donde se usaban las armaduras para salir a la guerra, era parte de ese armamento utilizado en el combate. O sea que era un arma de guerra. La armadura era un arma de guerra, pero de protección. ¿Se entiende? Ahora, miren lo que dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no se ven, no se tocan, no se ponen físicamente hablando, ¿sí? Sino poderosas en Dios, o sea que está hablando de algo que es poder de Dios, poder de Dios. Por eso todo lo que nombra como armadura, ahora vamos a ver de qué se trata, para poder lograr entender de qué se trata: la coraza, el calzado, ¿sí? el casco, el yelmo, la espada, el escudo. No es el escudo físico, no es de que vos tenés un escudo físico. Retengo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy frenando los dardos de fuego. No es así. Es en el espíritu. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entendamos algo y recordemos algo más que entendamos. Las fortalezas en el hombre están acá. ¿Sí? ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Seguí leyendo. Derribando argumentos y toda... Acá empieza a nombrar de qué se tratan esas fortalezas, ¿sí?
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Te explico algo, los argumentos y la altivez están en la cabeza. Todos los argumentos mentirosos que te tira el enemigo a través de otra persona o aún en tus propios pensamientos, no vienen en tus manos. Siento que mi mano está teniendo un argumento y hay altivez en mi mano. No, es en el cerebro, es en la mente del hombre, ¿sí? Ahí vienen los argumentos y la altivez del hombre. Primero nacen de acá y después se gestan en el corazón, en las emociones, en los deseos nuestros, y los terminamos poniendo por obra, ¿sí? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, el conocimiento que vos y yo tenemos de Dios. O sea, se levanta en contra del conocimiento que tenés de Dios. Conocés de Dios todo. Acá, en la palabra de Dios, no vos, en la palabra de Dios está. Cuando vos lo incorporás en tu vida, a través de la lectura, del estudio, a través de esa asimilación que haces en tu corazón, abriendo tu corazón para que la palabra de Dios se haga real adentro tuyo, entonces el conocimiento de Dios se te incorpora adentro y vos después comenzás a vivir una vida como hombre o como mujer de Dios. Ahora, dice que esta altivez, estos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea que lo que hace ese argumento y esa altivez, lo que hace esta fortaleza que quiere levantarse en tu mente, es decirte, no es así, porque él sabe, el enemigo sabe que si logra desviarte de lo que te enseña la palabra para que vos vivas como vos considerás que es realmente que tenés que vivir, desechando la verdad bíblica, la verdad que es de Dios, la que trae luz y vida eterna y salvación a tu ser. Entonces él sabe que te ganó la guerra, sabe que no sos un problema, sino que sos alguien que, fuiste arrastrado por la mentira, engañado y sacado de juego, ¿sí? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, miren lo que hace la verdad de Dios, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos. Cuando el diablo te gana en la mente, te separa de Dios. Cuando Dios gana y prevalece en tu ser, en tu mente, tu vida comienza a caminar y a vivir conforme a como la palabra de Dios enseña, y eso quiere decir que caminás conforme a como al Señor le agrada. Amén. Bueno, volvamos ahora a Efesios capítulo 6. Vamos a estudiar, voy a tratar de apurarme para que no se haga largo, ¿sí? Pero vamos a ir con cuidado para no irnos, para no desviarnos ni un milímetro para ningún lado, sino recto, entendiendo la verdad bíblica. Punto número 1 que quiero explicar. Estamos hablando sobre la armadura, ¿sí? Ahora, el término que encontramos en Efesios 6 sobre la armadura de Dios es una palabra del griego que es la palabra panoplia. Pero panoplia no habla de esa armadura física, sino que panoplia, el término panoplia habla de armadura. Panoplia proviene de dos palabritas también del griego, de ahí es de donde surge la palabra panoplia, que en ambas a lo que hace referencia es a tener ocupada la mente, ¿sí? y a estar firmes en esto. Obviamente que cuando hablamos de esto estamos hablando de la verdad bíblica, ¿no? Tener ocupado nuestro ser, nuestra vida, en vivir una vida conforme como a Dios le agrada. Entonces, cuando hablamos de este término panoplia, del griego, ¿sí? Que significa armadura, ¿sí? Estamos hablando de una armadura que tiene que ver solamente, pura y exclusivamente, de una armadura espiritual, ¿sí? Espiritual. Ahora, vamos a ver cada parte de esta armadura para entender de qué se trata un cristiano vestido con ella. Verso 14. Estad pues firmes quiere decir, no se muevan de esta postura, estad firmes. Si están firmes en esta, así como se enseña acá, es porque están vestidos con esta armadura y pueden frenar y contraatacar para prevalecer y ganar el combate en contra de nuestros enemigos que son espirituales, ¿sí? Espirituales. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Punto número 1 de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. No está hablando de lomos físicos, porque estamos hablando de una armadura espiritual, ¿sí? Lomos, el término lomos que encontramos acá, en Efesios 6, parte de nuestra armadura, ¿sí? Que va en el lomo espiritual, es lo siguiente.
Leo de nuevo la connotación. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra lomos, del griego que encontramos acá, es la palabra osfus. Y la palabra verdad, que es con lo que tenemos que estar ceñidos, es la palabra aledseuo, del griego, ambas del griego. Aledseuo significa fidelidad, ser fiel, ¿sí? Pero la palabra osfus significa, esto es muy increíble, presten mucha atención, poder procreativo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con una armadura? Escuchen, tranquilos. Poder procreativo, acto conyugal. Y ustedes van a decir, bueno, escuchen, es increíble, pero es la realidad espiritual sobre de qué se trata esta pieza de la armadura a la que Dios nos llama que nos pongamos, ¿sí? Poder procreativo, acto conyugal, para que se entienda. Entre ambos, entre el poder procreativo y el acto conyugal, hay una conexión inseparable, porque es en el acto conyugal que uno procrea. O sea, no se puede hablar de un acto conyugal, ¿no?, sin procreación en el medio, excepto que se evite, ¿no? Obviamente, se entiende, pero el acto conyugal siempre, si todo está en orden, termina gestando una nueva vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué utiliza esta terminología, el término osfus? Porque es la mejor ilustración para comprender el término lomo en cuanto a esta terminología espiritual de esta parte de la armadura. Habla sobre una conexión inseparable entre ambos. Esa es la ilustración. Como un acto conyugal junto con el poder procreativo. Entre ambos sale una vida. Ahora, el término osfus habla de conexión inseparable. Si sos fiel con tu Padre Celestial. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dijimos que lomos es osfus y verdad aledseuo. Verdad, ser fiel, fidelidad. Y osfus, conexión inseparable. O sea, lo que nos está diciendo es que esta primer pieza de la armadura significa lo siguiente, que si vos tenés puesto, ceñido tu lomo con la verdad, quiere decir que esta pieza de la armadura habla de que realmente vas a tener una conexión inseparable de fidelidad con tu Padre Celestial. ¿Fidelidad en qué? En lo que Dios te pide, en lo que la palabra de Dios te trae, en lo que te enseña la verdad de Dios. Vas a ser fiel al máximo y eso va a generar una conexión inseparable entre vos y Dios. Ahora, primer pregunta de la noche para ver si tenés puesta esta pieza de armadura. ¿Hay una fidelidad inamovible? Pastor, pero fallo. Las fallas, te lo dije siempre, las fallas en estos cuerpos físicos, carnales, que deben ser cada vez eliminados más y más y más para que cada vez crezca más lo espiritual en nosotros, siempre van a existir las fallas. Pero es muy distinto que vos falles, que vayas bajo presión, bajo ciertas circunstancias y que de golpe, no sé, pasa algo que genera en tu vida un enojo y que vos reacciones y que después en arrepentimiento te acerques a Dios a pedirle perdón. O sea, una falla, a que vos, cada cosa que te rodea, haga que vos reacciones, que eso habla de vivir una vida apartada de Dios. Esa es la diferencia entre falla y vivir en la carne. El que falla comete un error y se arrepiente, y después vuelve la misma tentación, la misma prueba y no falla, sino que se esfuerza por agradarle a Dios. Y puede ser que más adelante vuelva otra vez una falla, pero continuamente busca de agradarle a Dios. Ahora, el que falla y no vuelve atrás de la postura que tiene, ese vive conforme a la carne. Y eso habla de que no sos fiel a Dios, por lo tanto tu conexión inseparable, que es esta primer pieza de armadura, no existe entre vos y tu Padre Celestial. ¿Sí? Y vestíos con la coraza de justicia, ¿sí? Vestíos, en su terminología, significa lo mismo, vestirnos, ¿sí? Ahora, coraza de justicia. La palabra coraza significa
sórax del griego, que significa tórax. Y justicia es la palabra dikaios del griego, que significa inocencia. Segunda pieza de la armadura. Vestidos de inocencia. En esta parte, que es donde están las emociones, porque siempre que hablamos de esta parte hablamos del corazón, ¿no? La parte orgánica, vital del ser humano, donde se arraigan las emociones, los deseos, los anhelos del hombre. Si bien el corazón habla sobre no el músculo en sí que late, sino la raíz o el lugar donde se asientan las emociones del hombre, es en esta parte del cuerpo donde se encuentran. Entonces, vestidos con la coraza de justicia, la coraza espiritual de la que habla la armadura de Dios, es justamente la inocencia en esta parte del cuerpo. Y si habla de inocencia, habla de un carácter que está adquiriendo el de Cristo y dejando de lado el propio. ¿Sí? Luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El término calzado, como el término vestido, es lo mismo. Habla de esa parte de tu pie que está calzado, ¿sí? Para no pincharse, para no dañarse cuando camina y tener una marcha continua, ¿sí? Sin dañarse, porque cuando uno se daña los pies lo que pasa es de que tropieza y cae, ¿sí? Bueno, estar calzado con esto habla primero y principal de que tus pies están cubiertos, ¿sí? Tu andar diario. Ahora, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto es una palabra del griego que es la palabra getomaisia, ¿sí? Que significa preparación. Lo que nos está diciendo sobre esta pieza fundamental de la armadura del cristiano es lo siguiente, que nuestro andar diario cada pisadita que das, que quiero decirte algo, es la preparación que Dios permite, porque en cada pisada que das, Dios te va probando y Dios también te va mostrando cómo tenés que pisar, ¿sí? La pisada del cristiano es una imitación de las pisadas de Jesús. Sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Aún Pablo dijo, porque de alguna manera él veía que en la iglesia de ese entonces, en algunos hermanos se le hacía difícil seguir las pisadas de Jesús, les dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Como diciéndole, muchachos, a ver, ¿les cuesta seguir a Cristo? Bueno, mírenme a mí. Vivan como yo, ¿sí? Vivan de una manera, a la manera de la palabra de Dios, ¿sí? Pisada tras pisada, ¿sí? Habla de esa preparación que Dios permite. Ahora, ¿de qué se trata esa preparación? La palabra de Dios es la que te prepara, en cada pisada que das, conforme a ella, te prepara para que vos estés realmente caminando con ese calzado que es parte de la armadura que tenés que tener puesta para estar revestido con otra pieza fundamental e importante de la armadura del hombre y de la mujer de Dios. ¿Sí? El calzado. Después dice, alto, me quiero detener un minuto. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es esto, calzados con la preparación del Evangelio, ¿sí? Quiero remarcarlo, porque después van a decir, no dijo nada ahí, a ver, no, vamos a tomarnos el tiempo de todo. El Evangelio de la paz, y se habla de la paz, habla justamente de esa paz a la que hemos sido llamados, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Mi paz no es como la que el mundo les da, mi paz os dejo y mi paz os doy, te la mete adentro. ¿Se acuerdan que vimos los frutos del Espíritu? Bueno, recuerden, es necesario recordar, porque nuestra batalla es en la mente, es acá arriba, ¿sí? Nosotros tenemos que vencer acá para poder andar como hijos de Dios, para estar vestidos, ¿sí? Hasta ahora vamos viendo 3 partes fundamentales de esta armadura.
y la voy a traducir como realmente tenemos que entenderla. Conexión inseparable con nuestro Padre Celestial a través de la fidelidad a lo que Él nos dejó como reglas de cómo tenemos que vivir, a lo que Él nos dejó como senda en la que nosotros tenemos que andar, ¿sí? La senda antigua, la que Él nos dejó. Vestidos de inocencia en nuestro andar diario, en lo que sale de acá, de nuestro corazón, ¿sí? La tercera, calzados con esa preparación del Evangelio de la Paz, donde cada paso que damos lo damos preparándonos en esta verdad para que al final de nuestra batalla, al final, realmente Dios diga, peleaste, diste una buena batalla, no negaste tu fe, sino que la conservaste. Entra mi gozo. Amén. Sigue diciendo, sobre todo, acá le da un nivel de importancia. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Este término escudo que utiliza acá es la palabra sureos del griego, sureos, que significa escudo grande, pero escudo grande en forma de puerta, que es un escudo que lo que hace es, en plena batalla, el escudo ese lo que hacía era que en plena batalla vos podías adentrarte en la zona enemiga y no recibir los impactos. Era como ese escudo en forma de puerta que permitía que traspases la línea enemiga y que te cubría todo el cuerpo, te cubría todo el ser. Era grande, amplio, en forma de puerta. Tal vez difícil de sobrellevarlo por su peso, pero era lo que evitaba de que te peguen en ningún lado del cuerpo. Los escudos por lo general cubren la parte vital, pero este escudo cubría todo, entonces no te podían dañar en ningún lado. Ahora, miren qué interesante, la palabra sureos es una palabra que proviene del término sura del griego, que lo que significa es entrada, puerta, entrada y puerta, que a eso es a lo que hace alusión el término escudo, entrada, puerta, de la fe, ¿sí? Que fe significa pistis, constancia, perseverancia, confianza, ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, tener esta pieza vital de la armadura habla de entrar por la puerta todo el tiempo. Miren qué significa esto, ¿no? Porque uno lee acá y dice, el escudo de la fe, se imagina un escudo ahí, y me pegan y no me hace nada. No, para que esos golpes no te peguen y no te hagan nada, lo que te está diciendo acá es de que vos tenés que entrar todos los días por la puerta, por la entrada de la constancia, de la perseverancia y de la confianza a la verdad de Dios. Si vos no entrás todos los días por esa puerta de constancia, de perseverancia continua, confianza continua en lo que la palabra de Dios te dice, la palabra de Dios te dice, haz esto, y yo voy a hacer esto con tu vida. Si vos no entras por ahí y no lo haces como Él te dice, como está acá, hacé tal cosa, yo hago tal otra. Obviamente, tenés que entender de que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios dice que a los que aman la ley, la verdad de Dios, y la viven. ¿Cómo vive el cristiano la ley de Dios? Amando a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Porque cada mandamiento que se dio, no mientas, no forniques, no adulteres, no robes, no hurtes, todo, honra a tu padre y a tu madre, todos, obedece esto, obedece aquellos, todos hablan de tu actuar hacia tu prójimo. ¿Se entiende? No mentir no es hacia vos mismo, es hacia el otro. ¿Sí? No adulterar o no codiciar no es hacia vos mismo, es hacia el otro. En eso se encierra la ley y los profetas. Entonces, el escudo con el que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno es lo siguiente, es una puerta, es la entrada por la que vos tenés que pasar todos los días para teniendo esa constancia, esa confianza y esa perseverancia ciega en la verdad de Dios. Pieza fundamental de la armadura del cristiano, el escudo, la puerta. El escudo es la puerta, la entrada. Porque así como el soldado tenía ese escudo en forma de puerta y adentraba por las líneas enemigas y no lo frenaban, sino que como iba con un escudo y con una espada, entraba y con esta le sacudía las plumas a todos sus enemigos, iban cayendo y llegaba a la meta, lo mismo
es en el concepto espiritual de esta armadura espiritual. ¿Se entiende? Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El término yelmo que encontramos acá es la palabra perikefalaia, del griego, que significa casco, ¿sí? El yelmo era casco, pero no está hablando de un casco físico. Esta palabra, perikefalaia, está hablando de algo que rodea en círculo la cabeza, que obviamente hace alusión a un casco, a un yelmo, ¿sí? Que eso es lo que hacía la armadura física del soldado de ese entonces. Se lo ponía y rodeaba circularmente la cabeza. Pero acá, que es en terminología espiritual, o sea que es un yelmo espiritual, lo que está haciendo alusión o a lo que nos llama al ponernos esta pieza de armadura es a lo siguiente: rodear en círculo nuestra cabeza. ¿Con qué? Con la salvación, con el rescate, con la seguridad de Cristo. ¿Se entiende? Con el rescate y la seguridad de Cristo. O sea, de que tu mente tiene que estar rodeada todo el tiempo de la salvación de Cristo. Sos salvo por la verdad de Dios. Si no te apartás ni a la derecha ni a la izquierda, sos salvo. Ella tiene que resplandecer en tu vida. Una lámpara no se pone en lo oculto, sino que se pone en alto para que alumbre. Quiero decirte algo, esto se tiene que hacer realidad en tu vida, para que vos estés en lo alto y alumbres. Por lo tanto, el yelmo de la salvación habla sobre esa vida o esa mente, porque habla de yelmo, rodeada en círculo su cabeza, con la salvación, el rescate y la seguridad que nos da con perseverar y ser constantes y tener confianza ciega en esto a lo que Dios nos llamó. Fe en su palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la última pieza, pero esta es la del contraataque. Esta con la que golpeas al enemigo, ¿sí? Ahora, dice, y la espada del Espíritu. La palabra espada que utiliza acá es la palabra mahaira, ¿sí? Que no significa espada, sino que significa castigo judicial. ¿Por qué castigo judicial? Porque justamente la palabra mahaira, que proviene de la palabra maje, es la espada que da batalla en lo judicial, en lo legal, ¿sí? Entonces el término espada que encontramos acá, mahaira, que proviene de maje, que es la que da batalla en términos judiciales al otro, al que tenés en contra tuyo, ¿sí? Nos hace referencia a lo siguiente: y la espada del Espíritu, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Habla sobre el castigo judicial espiritual. La espada es el castigo judicial en lo espiritual. Y el término palabra de Dios, ese término palabra es la palabra rema del griego, que significa declaración, pero al mismo tiempo vivencia. Declaración, porque uno declara el rema, es lo que uno, la palabra, lo que uno da, pero al mismo tiempo rema significa vivencia, es la palabra justa en el momento correcto para que vos entiendas cómo orar y actúes, vivas conforme a ella. Entonces, esta pieza fundamental de la armadura del cristiano es lo siguiente. Para que logres entenderlo, mirá, es el castigo legal por no vivir lo que declarás. La espada es lo que vos declarás. Porque como les dije recién, espada, mahaira, castigo judicial. Es con lo que vos le decís al otro de qué se trata la verdad. Mirá que hay un castigo legal en todo esto, ¿eh? Si vos no sabés lo que la palabra de Dios dice, vas a ser juzgado. Castigo legal. La espada es una espada espiritual. Esto no mata, no clava a nadie. Esto lo que hace es cortar el alma. Es el castigo. La Biblia dice, Jesús dijo así: yo no lo juzgo, sino que ya tienen quien lo juzgue.
la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te juzga. Si no la pones por obra, ¿no? Que es a lo que fuiste llamado, rema, fuiste llamado a declararla, pero a vivirla. Si no la pones por obra, lo que estás declarando, lo que decís que sos, quiero decirte lo siguiente: vas a tener un castigo judicial del que no te vas a librar. Obviamente que esto es una herramienta, es un arma tuya, ¿no? Para predicar, vivirlo y que sea el castigo judicial para el otro, el que no quiere escuchar, no para vos. Guarda, guarda, ¿sí? Ahora, entendiendo todo lo que significan las piezas de la armadura, que lo hemos explicado, vamos a tratar de hacer un resumen con mi machetito, ¿sí? Entendiendo bien de qué se trata la armadura. Esta armadura está compuesta de lo siguiente: ceñidos vuestros lomos, vestidos con la coraza, calzado los pies con un escudo de fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir cada pieza? Arrancando desde el primero hasta el último. Conexión inseparable que hay entre una persona fiel a la verdad de Dios con su Padre Celestial. Primer pieza de la armadura cristiana, la conexión inseparable. El cristiano que tiene la armadura puesta tiene una conexión inseparable de fidelidad a la verdad de Dios. Segundo, hay inocencia en su actuar porque abraza la santidad. Se viste con la inocencia todo el tiempo. Primero porque la sangre lo convierte en inocente y segundo porque vive dando frutos dignos de todo aquello de lo que se arrepintió. El calzado, que es la preparación en el Evangelio de la Paz. El que tiene esta parte de la armadura puesta camina en el día a día con este calzado de preparación, porque en cada día que viene Dios te va preparando, si caminás conforme a la palabra de Dios, para convertirte en un hombre y en una mujer de Dios. Luego viene el escudo, que es esa entrada, esa puerta por la que tenés que entrar. El escudo es la entrada a la puerta por la que tenés que entrar en constancia, en perseverancia y en confianza a la verdad de Dios, porque es el escudo de la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. El yelmo es eso que rodea nuestra cabeza, ¿sí? Y cuando dice rodea nuestra cabeza es lo que lo cubre todo el tiempo y lo tiene encerrado en esta postura. Salvación, salvación, rescate. El que dio el rescate por mi vida hizo algo muy alto. El que me salvó a mí, el que entregó su vida para que yo sea salvo, hizo algo muy alto. Está encerrado en esto, hay un yelmo que lo cubre las 24 horas. No sale de esa postura. Recuerda en cada instante lo que el Señor hizo y vive conforme a eso, porque entiende el gran valor de la sangre del Rey. Por último, la espada, ese castigo judicial. La espada es el arma con la que se castiga al enemigo en la vida real, en lo espiritual. La espada es lo que juzga y castiga a aquel que no la quiere escuchar. Pero cuidado, porque vos tenés la espada, pero acordate que es de doble filo. Por lo tanto, vos tenés que vivir lo que decís. Si no lo vivís, quiero decirte algo, el castigo judicial va a venir sobre tu vida también. De eso se trata la armadura del cristiano, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esta armadura esté fortalecida todo el tiempo y que no se nos empiece como a caer por los golpes del enemigo, ¿no? Vieron de que la armadura de tantos golpes se podía dañar. Bueno, ¿de qué manera está intacta? Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Si no haces esto, tu armadura, que es espiritual y no física, que pega, que golpea e impacta espiritualmente y no físico,
no tenés que revolear ninguna espada, ni tenés que tirarle con el casco a nadie. Es espiritual, no físico. Solamente se cuida y se protege en oración, en ayuno, en orar, en velar, perseverando en todo tiempo con súplica, no solo por tu vida, sino por los santos. Vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría para cuidar de ella, ¿sí? Y la fortaleza para cuidar de ella. Cerra tus ojos. Señor, te damos gracias porque en este día nos has hablado una vez más sobre la importancia de estar revestidos, armados de esta armadura poderosa, Señor, que obviamente habla de la vida de Cristo en nosotros. Señor, yo te pido que le des sabiduría a tu iglesia. Dales el poder, dales la potencia, Señor, para poder cuidar cada pieza de ella, fundamental para no estar desprotegidos. Señor, que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad. Y vivir conforme a tu voluntad habla de cuidarla por completo. Señor, que ellos nunca quiten los ojos de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu luz en sus corazones. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús a caminar conforme a tu deseo, conforme al deseo de tu corazón. Señor, fortalece a tu iglesia. Si alguno, Señor, ha descuidado alguna pieza de la armadura, yo te pido, poné tu mano en su mente, en su corazón, en su vida. Y que cada uno de ellos, Señor, pueda volver a restaurar cada una de estas piezas en oración, en búsqueda, Señor. Para que cada uno de ellos pueda volver, Señor, a cuidar cada aspecto de esta armadura, en el nombre de Jesús. Señor, abre los ojos para que se puedan ver. Unge con colirio sus ojos para que puedan ver tu verdad en todo tiempo. En el nombre de Jesús, llénalos de tu fuego, de tu potencia. Señor, ayúdanos a cuidar esto tan valioso que tenemos, Señor. ¿Qué es lo que cuida la armadura? La oración, la búsqueda. Ayúdanos a cuidar la oración, Señor, importante, Señor. Ayuda a cuidar la oración a cada uno de mis hermanos. El tiempo de búsqueda, de velar, de orar, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos a cuidarlo, Dios, tanto por ellos como por los santos, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos. Guíalos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Guárdalos y protégelos. Guíalos de tu mano derecha. Yo te doy gracias, Señor. Enciende el fuego en cada uno de nosotros, el fuego del Espíritu Santo. Pasión, hambre, sed y desesperación por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Te saludo. Te abrazo. Te amo. Oro por tu vida y te pido algo. Ora por mí. Ora por mí para que el Señor me guarde, y que Él me dé siempre la sabiduría y el poder para predicar la palabra sin desviarme de lo que Él quiere que yo transmita, de lo que Él quiere, no que yo transmita, de lo que Él quiere que transmita yo a ustedes, ¿sí? Que el Señor te bendiga grandemente. Te amo en el Señor. Y te digo lo que digo siempre, ya me estaba olvidando. Maranata, Cristo viene. Prepara tu vida para que cuando Él venga, estés firme. Toma decisiones radicales. Si habías bajado los brazos, es tiempo de que los levantes de nuevo. No vuelvas atrás. Esforzate por amor a Cristo. Amén. Dios te bendiga.